El Señor les bendiga, les habla su hermano y amigo José Plasencia de la Fe de la Iglesia. Y bueno, antes que nada agradecerles a todos el apoyo que han ofrecido a nuestro canal. Gracias por estarnos apoyando, compartiendo los videos y dándole like, por supuesto. Y bueno, si aún no te has suscrito al canal, te invitamos a que lo hagas, y también te invitamos a darle like y compartir el video. Si te ha ayudado y crees que puede ayudar a alguien más, compártelo, siéntete con toda la libertad. Y bueno, en esta hora también quiero tomar un poco de tiempo para hablar de una pregunta que se me ha hecho bastante. Bueno, algunas veces es una pregunta y algunas otras veces no es una pregunta, sino más bien es una afirmación. Se me ha preguntado si la Iglesia Católica ha sido fundada por el emperador romano Constantino el Grande. Algunas veces, como lo dije, no es una pregunta, sino es una afirmación. Algunas veces ha habido personas que por medio de un comentario o algún mensaje han afirmado que la Iglesia Católica ha sido fundada por el emperador romano Constantino el Grande en el año, bueno, me dan diferentes años, ¿no? Pero esto es en el siglo IV, a principios del siglo IV, pues lo cual es falso completamente. De hecho, no es necesario ser católico para saberlo, ni siquiera es necesario ser cristiano para saber que Constantino no ha fundado la Iglesia Católica. Basta con ser imparcial, basta con tomar los libros de historia y hacer un poco de investigación para darse cuenta que este mito, porque eso es lo que es un mito, decir que Constantino el Grande ha fundado la Iglesia Católica, pues no se sostiene, es un mito. Pero desgraciadamente hay muchas personas, hay miles de personas, supongo yo, que lo creen y lo afirman con todas sus fuerzas. Y esto es lamentable, porque las personas que creen esto no solo se están engañando a sí mismas, sino que al mismo tiempo esta idea les es suficiente para quedarse satisfechos y no buscar la verdad. Realmente deberías, yo pienso que cualquier persona que no es católica, tal vez, a lo mejor no eres cristiano, pero tú estás considerando el cristianismo, pero al mismo tiempo no estás seguro si debes ser católico o protestante, o si eres protestante pero quieres asegurarte de tu fe protestante, o estás explorando el catolicismo. Bueno, eso debería ser algo importante para ti, poder saber si realmente esto que tú has escuchado muchas veces, saber si esto es verdad o no. Pero bueno, como ya lo mencioné, número uno, quiero decir que esta es la teoría más popular de los hermanos separados. Cuando ellos hablan del catolicismo, hay diferentes teorías acerca de los orígenes del catolicismo, pero la más popular es esta que dice que Constantino, el emperador romano, ha fundado la Iglesia Católica. Hay otras teorías. Hay quienes creen que inmediatamente después de la muerte de los apóstoles, la Iglesia Católica se corrompió, que rápido las herejías se infiltraron a la Iglesia, de tal forma que la Iglesia llegó a corromperse en su totalidad. Hay quienes creen que no fue ni Constantino ni tampoco la Iglesia se corrompió inmediatamente después de la muerte de los apóstoles, sino hay quienes han sido un poco más moderados, por decirlo así, un poco más conservadores. Viene a mi mente uno de ellos, Juan Calvino. Juan Calvino, él creía que la Iglesia se corrompió o se desvió aproximadamente después de la muerte del Papa San Gregorio I, es decir, a principios del siglo
del siglo VII, a finales del siglo VI y a principios del siglo VII, cuando fallece este Papa, San Gregorio I. Entonces Juan Calvino creía, él estimaba que este suceso marcó la desviación del cristianismo, la desviación de la iglesia, o para usar la palabra que más usa, la corrupción de la iglesia católica. Aún hay quienes dicen que no, que la iglesia católica sí fue la verdadera iglesia, no se corrompió, sino hasta los siglos XII o XIII, dependiendo. Igual, esto es similar al asunto de la interpretación de la Sagrada Escritura. Como esto está sujeto a la interpretación privada, pues no solamente hacen eso con la Escritura, sino que también lo hacen también con la historia de la iglesia. Diferentes grupos, diferentes personas, diferentes escuelas de pensamiento van a tener diferentes teorías. Y bueno, pero de entre todas ellas, como ya lo he mencionado, la más popular es esta, ¿no? Que el emperador romano Constantino el Grande, él fue el que inventó el catolicismo, él fue el que unió el cristianismo por un lado con el Estado, en este caso el Imperio Romano, y el producto de esta unión, de este matrimonio, como algunos lo llaman, es lo que hoy conocemos como el catolicismo romano, lo cual es falso, porque nosotros sabemos que, para empezar, Constantino lo único que hizo, él en conjunto con otro emperador, con Licinio, en el año 313, ellos prepararon un documento, y este documento lo que hacía era declarar al cristianismo como una religión legal, una religión aceptada por el Imperio Romano, y también parte del documento se mandaba a que se regresaran las propiedades que se le habían confiscado a la Iglesia Católica, porque recuerden que los emperadores anteriores habían lanzado diferentes persecuciones en contra de la Iglesia, y parte de esas persecuciones pues era que la Iglesia se le expropiaron diferentes propiedades, templos, monasterios. Entonces Constantino dice: vamos a permitir que los cristianos puedan adorar de manera libre y legal en el imperio, y también vamos a hacer un decreto donde se establezca que se les regresen todos aquellos bienes, aquellas propiedades que les fueron confiscadas durante las persecuciones anteriores. Y bueno, sin entrar en demasiados detalles, esto fue lo que hizo el emperador Constantino, repito, en el año 313, por medio de un edicto, de un decreto que se le conoce como el Edicto de Milán. Pero él no unió al cristianismo, él no hizo que el cristianismo fuera la religión oficial o autorizada por el Imperio Romano. Esto sí sucede, pero sucede después. Esto sucede como 50 años después de que Constantino ya había fallecido, aproximadamente en el año 380, un emperador de nombre Teodosio I. Él es el que, él declara que el cristianismo será la religión oficial, la religión autorizada del Imperio Romano, en sus dos alas, por decirlo así, en el occidente y en el oriente. Entonces ahí es cuando el cristianismo se convierte en la religión que el Imperio Romano había tomado como suya. Y esto no fue de la nada. Esta decisión no se tomó como, ahora sí que como se dice, ex nihilo, o sea, no vino de la nada. No fue un capricho del emperador Teodosio, sino que era la religión que estaba siendo abrazada por la mayoría de los ciudadanos, y estaba teniendo un impacto positivo. Por supuesto, ningún emperador va a oficializar una religión que está destruyendo su imperio.
sino tú como gobernador, tú como persona de autoridad, tú quieres, independientemente de que seas una persona espiritual o no, tú quieres lo mejor para tu imperio, para tu reino. Y él era un hombre cristiano, y sí, él toma el cristianismo y lo declara como la religión oficial en todo el imperio. Pero esto sucede, como ya lo he dicho, aproximadamente 50 años después de que Constantino ya ha fallecido. Entonces decir que Constantino inventó el catolicismo es absurdo, es algo que va contra la misma historia. Como dije al principio, no necesitas ser cristiano, no necesitas ser católico, solo necesitas tomar el tiempo para hacer la investigación, tomar los libros de historia, ir a las fuentes y darte cuenta que este mito de la fundación del catolicismo por parte del emperador romano Constantino no tiene fundamento alguno. Entonces yo quise tomar tiempo para hablar de ese tema porque constantemente en diferentes comentarios, por diferentes medios, algunos mensajes, o se pregunta sobre este tema o se afirma. Hay quienes, y esa es la parte, quizás la parte más triste, que hay quienes lo afirman con tal fuerza, pero ni siquiera han tomado el tiempo para hacer su tarea, para ir a los libros de historia y darse cuenta que esto no es así. Desconozco quién fue el que empezó con esta teoría de Constantino siendo el fundador del catolicismo, pero no tiene fundamento. Ahora, por otro lado, ese es el argumento histórico. Ahora, por otro lado, si tú buscas todos los distintivos del catolicismo, tú te vas a dar cuenta que los distintivos del catolicismo preceden al mismo nacimiento del emperador Constantino. Ni siquiera había nacido Constantino, el emperador, cuando ya tenemos la documentación, tenemos la influencia y la estructura del catolicismo mucho antes de que ni siquiera Constantino el emperador hubiese nacido. Entonces ahí tenemos lo que se llama un anacronismo. Es como decir, el presidente Ronald Reagan de los Estados Unidos es el fundador de la nación de los Estados Unidos de América. Eso se llama anacronismo. ¿Por qué? Porque cuando sucede la fundación de los Estados Unidos de América, el presidente Ronald Reagan ni siquiera había venido a este mundo. Entonces, un anacronismo es cuando hacemos una afirmación que no concuerda con los datos históricos. Y eso es lo que es. Cuando alguien afirma que Constantino, el emperador romano, ha fundado la Iglesia Católica, está cometiendo un anacronismo, está yendo en contra de la misma historia. Y es por eso que les mencioné que no necesitas ser cristiano o ser católico, solo necesitas tomar el tiempo para hacer una investigación. Entonces eso es algo que se puede probar de una manera muy fácil y muy sencilla. Y lo más interesante, como también ya lo mencioné, todos los distintivos de los dogmas católicos se pueden encontrar aún antes del nacimiento de Constantino. Tenemos la documentación, tenemos la influencia, tenemos la estructura del catolicismo en el Imperio Romano aún antes de la llegada de Constantino al planeta Tierra. Bueno, básicamente esta es la respuesta que yo quería compartir con ustedes. Es algo muy breve, muy sencillo, pero yo espero que al menos puedan tomar esto y llevarlo a la reflexión. Si eres católico, estoy seguro que eso es algo que tú ya lo conocías. Quizás no lo conocías bien, pero lo estás reafirmando. Y si no eres católico, si eres un hermano evangélico, un hermano protestante, pues tienes tarea que hacer si es que tú has creído esto. Ahora, hay quienes, como lo dije al principio, hay quienes no creen en esta teoría, pero tienen otra teoría, porque uno de los pilares del protestantismo es esto. Son tres pilares que yo identifico en el protestantismo. Es como una especie de tripié. Entonces tenemos un tripié donde la primera pata sería la sola fe, es el rechazo de que las obras de la gracia de Dios juegan un papel en la salvación final del hombre. Esa es la primera pata de este tripié. Y la segunda
sería la sola escritura, es el rechazo de la autoridad de la iglesia para enseñar que Jesús le dio, y también es el rechazo de la sagrada tradición. Entonces tenemos ahí la sola escritura, que significa solo mi interpretación de la escritura. Y el tercer pilar, o la tercera pata de este tripié, sería el siguiente postulado, es decir, que la Iglesia Católica se ha corrompido. Entonces todos los grupos evangélicos y protestantes creen esas tres cosas: creen en la sola fide, solo la fe; creen en la sola escritura, solo la sagrada escritura; y creen que la iglesia se corrompió, se echó a perder. Si no creyeran esas tres cosas, no podrían ser protestantes por definición. Pero eso es algo que todos los hermanos separados creen que la iglesia en algún momento de la historia se corrompió, que el evangelio en algún punto se perdió, y que por eso se hizo necesario que Martín Lutero en el siglo XVI se levantara para luchar contra los corruptos católicos y poder recuperar la verdadera iglesia, y también poder recobrar el verdadero evangelio, que, como ya lo he dicho anteriormente, no es otra cosa sino su versión de la iglesia y su propia interpretación de lo que, según Martín Lutero, debería de ser el evangelio, lo cual sabemos nosotros es absurdo, es falso. Lo decimos con amor, pero también con firmeza, porque nosotros debemos estar por la verdad. Entonces, esta teoría, como las otras que mencioné, que la otra teoría fue que la iglesia se corrompió inmediatamente después de la muerte de los apóstoles, lo cual es absurdo. Y también la otra teoría de que tal vez la iglesia católica iba bien como hasta el siglo VI, siglo VII, y de ahí empezó a declinar. Todas esas teorías no tienen sustento. Jesucristo, como lo sabemos bien, nos ha prometido que ni las puertas del infierno van a poder contra la iglesia que Él instituyó. Y dicho sea de paso, con eso termino, la iglesia que Jesús ha instituido no es una iglesia invisible, desorganizada, sin creencias específicas. Es todo lo contrario. Es una iglesia visible, es una iglesia organizada, es una iglesia con estructura, es una iglesia con doctrinas muy específicas. Todo esto Jesús lo preparó, Jesús lo organizó cuando estuvo discipulando por aproximadamente 3 años a sus apóstoles. Eso es lo que se llama el depósito de la fe. Jesús estaba trabajando con metas específicas. Entonces, decir que Jesús solo instituyó una iglesia invisible, sin doctrinas específicas, sin estructura, sin organización. Y eso es algo que también se repite mucho. Dicen, Jesús no fundó dicen, la iglesia no es una institución, la iglesia no es una organización. ¿Dice quién? Decir eso es falso, porque si es una institución, Jesús la instituyó. Jesús vino y Él mismo instituyó una iglesia. Y sí es una organización, aunque es mucho más que una organización, pero también la iglesia está organizada. Jesús a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros, y así sus evangelistas, y así sucesivamente. Hay una estructura, hay un orden, hay doctrinas muy específicas, como Pablo le dice a Timoteo: lo que has escuchado de mí, eso quiero que tú transmitas a otros hombres que sean fieles, que sean idóneos, ideales para poder transmitirlo a otros hombres. Entonces, hermanos, todas estas teorías de misterio y de conspiración, que Constantino fundó la iglesia, que la iglesia se destruyó y se corrompió inmediatamente después de la muerte de los apóstoles, que la iglesia es invisible y que no tiene estructura, que no tiene organización, que no tiene doctrinas específicas, todo esto es falso. Y bueno, pues solamente yo quería compartir con ustedes. Por el momento lo voy a dejar aquí. Estaremos tratando de hacer algunos otros videos para responder algunas otras preguntas, algunos otros comentarios. Y bueno, como siempre, están invitados a dejar un comentario y estaremos respondiendo a la brevedad posible. Gracias por su atención, que tengan un hermoso día y que el Señor les bendiga.